Imagina vivir en un mundo controlado por números. Cada humano nace con un número que puede indicar cualquier cosa. Y si no lo hace, el contador baja. Y si llegas a 0, eres eliminado. Y por eso hoy te traigo el anime Plunderer, resumido en unos minutos. El anime comienza presentándonos a una chica llamada Hina. Ella ha venido a esta ciudad ya que está buscando a alguien importante. Los niños con quien están hablando con ella le preguntan quién es esa persona, a lo que ella le responde que es el legendario Ash. De repente nos muestran un flashback cuando Hina era pequeña. Ella está llorando ya que su madre está siendo arrastrada por muchas manos negras en las profundidades. Su madre, antes de que se la lleven, le da a Hina una bola con un número adentro que dice 10.000 y le dice que busque al legendario Ash. Luego es llevada a las profundidades y vemos que su mano que tenía un número llegó a 0. Volvemos al presente y de la nada sale un hombre enmascarado. Él se hace llamar Lich, saluda a Hina y comienza a ver sus muslos. Vemos que Hina tiene números en esa parte. Lich comienza a manosearla, a lo que ella se asusta tirándole una patada y sale corriendo. Lich comienza a perseguirla, pero una chica llamada Nana lo golpea. Al parecer Nana y Lich son conocidos. Luego Hina va al restaurante que tiene Nana y comienzan a hablar. Hina le dice que hace tiempo su madre fue arrastrada al suelo, a lo que Nana le responde que fue llevada al Abyss. Y como Hina no sabe de esto, le comienza a explicar. Ella nos dice que cada persona tiene un número en alguna parte de su cuerpo y están forzadas a hacer algo desde el día que nacieron. Ella le muestra que en su pecho tiene el número 77, diciendo que ese es el número de veces que algún cliente dijo delicioso, y si dicen asqueroso baja. A lo que Hina también le muestra su número que está en el muslo y vemos que tiene el número 441. Lich quiere ver de cerca el número, a lo que Nana lo golpea, sacándolo volando. Nana le dice a Hina que no haga que su número baje, ya que si llega a 0 eres enviado al Abyss, que es prácticamente tu muerte. Como también le explica una regla importante: no puedes desobedecer la orden de alguien que tenga un número superior a ti, ya que los números en este mundo son como la posición social en la que te encuentras. Nana le pregunta a Hina cómo son sus números, a lo que ella responde que es de acuerdo a la distancia caminada. De repente aparecen unos guardias, uno de ellos con una estrella en su número. Él se hace llamar el legendario Ash. Hina comienza a llorar porque encontró a la persona que buscaba. El sargento mayor se lleva a Hina para hablar con ella. Ya en las instalaciones del sargento le comienza a tocar indebidamente a Hina. Ella se acuerda de lo que dijo su madre y saca la bola que le dio. Todos los guardias se sorprenden. El sargento se levanta y le dice a Hina que le dé la bola, pero Hina se niega ya que es un recuerdo que le dejó su madre. El sargento está a punto de atacar a Hina, pero ella le dice que como tiene un número más alto que él, lo tiene que obedecer, a lo que el sargento se detiene, pero le dice que apueste sus números, a lo que ellos llaman estrellas, y si no lo hace no tendrá derecho a darle órdenes. Ella acepta pensando que así se detendrá. De repente el sargento golpea a Hina y la tira por la ventana. Él la comienza a ahorcar, a lo que Hina le dice que se detenga. El sargento le dice que perdió la apuesta, y luego vemos que unas manos comienzan a salir del suelo, quitándole los números a Hina y quedándose así con solo uno, y dándole los números al sargento. Ahí el sargento se quita la estrella que tenía al lado de su número. Resulta ser que era mentira, y no era el legendario Ash, así engañando a Hina. De repente llega Lich mostrando que tiene un número negativo, que es menos 999. El sargento se burla de Lich ya que piensa que es muy débil, y lo comienza a atacar, pero parece ser que no le está haciendo ningún daño. Los soldados se percatan de esto y le dicen al sargento que es raro que su número sea negativo, ya que si llega a 0 mueres. En ese momento Lich saca su espada revelando un número muchísimo más alto, con una estrella. Esto asusta a los soldados, pero el sargento le dice que se calmen, ya que no cree que sea el legendario Ash, ya que son personas que no se les ha visto hace 300 años, y de seguro ya están muertos, así que comienzan a pelear. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Step it up, don't be scared.
Lich deja al sargento sin poder moverse, perdiendo la apuesta, así que las manos le quitan sus números, dándoselo a Hina. Hina está muy feliz, pero de repente Lich le quita la bola que le dio su madre. Aquí se me olvidó decir algunas cosas. La bola que tiene Hina ellos lo llaman Ballot, y el número que tiene Lich menos 999 son las chicas que lo han rechazado. Lich le comienza a decir que los Ballots son difíciles de conseguir y valen muchísimo dinero. Lich le apunta con su espada a Hina diciendo si quiere apostar sus estrellas. Ella se niega, así que Lich le da un peluche, diciéndole que hay otras personas llamadas Aces, y el que su madre le dijo que buscara seguro no es él, y se va. Luego Hina se va al restaurante de Nana muy triste para hablar con ella. Ahí se da cuenta que dentro del peluche está el Ballot. Nana le dice a Hina que con solo tener un Ballot es un crimen, así que Lich hizo esto para que pensaran que se lo había quitado, y así no la persiguieran por un delito. Vemos que Lich está marchando de la ciudad, pero Hina lo comienza a perseguir diciéndole que no se vaya, pero no logra alcanzarlo. Hina le grita que es un mentiroso y que lo odia, y vemos el número negativo que tenía Lich sube, de menos 999 a menos 1000. Vemos que hay dos sargentos buscando a Lich, uno de ellos se llama Pele Poporo y el otro Lin Mei. Los dos fueron asignados a proteger un pueblo. Vemos que Lin es una buena persona, ayudando a niños y adultos. Los soldados van caminando por el pueblo y ven a alguien con una máscara muy extraña y con un disfraz de pudín. Ellos creen que pueda que sea el criminal Lich, pero él le dice que tiene una máscara completamente diferente y dice la razón de por qué está usando una máscara, ya que ha sido rechazado por más de 1000 mujeres y por eso no quiere mostrar la cara. Pele le dice a Lin que lo ayude con su problema teniendo una cita con él. Como ella nunca ha tenido una cita, Pele le ayuda a Lin y vemos que pasan todo el día juntos, se toman de las manos y salen a comer. Luego el prota comienza a tocar los muslos de Lin y vemos que el contador de Lin comienza a subir. Después Pele se da cuenta que por el número negativo que tiene el prota es en realidad el hombre que están buscando. Lin comienza a darle patadas al prota, pero él las esquiva fácilmente y escapa. Vemos que Hina está ayudando a Nana en su restaurante, pero aparece un teniente llamado Yael Murdoch. Él le pregunta a Nana dónde está Lich, pero ella le responde que no sabe. Yael atrapa a Nana con algo que parece un metal que sale del suelo. Nana le dice que lo único que sabe que se fue al oeste, así que Yael se va a buscar al prota, destruyendo todo el lugar. Vemos que Lin está intentando atrapar al prota, pero él la empuja porque siente el peligro, y de repente salen púas de acero. Vemos que acaba de llegar el teniente Yael con sus soldados. El prota se quita el traje y el teniente le dice a sus soldados que lo ataquen. Él los esquiva fácilmente y hace un fuerte golpe al suelo, derribando a la mayoría de soldados. El teniente Yael le dice a sus soldados que se encargará personalmente, pero le habla a Lin diciéndole que explique por qué es ilegal tener un Ballot. Ella le explica que es ilegal tenerlo porque te da habilidades sobrehumanas, pero los tenientes sí pueden usarlo ya que pelean contra los criminales. Yael comienza a atacar al prota con púas que salen del suelo, pero el prota se mueve a una gran velocidad y no logra darle. Pasan unos momentos y el prota intenta huir, pero Yael se teletransporta delante del prota y saca un metal gigante de su mano y se lo tira, golpeando al prota. Luego saca barreras gigantes del suelo, rodeando al prota, y se quita un sticker que tenía en su guante, revelando su verdadero poder, que es 12.500, y comienza su épica pelea. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my... Pero el prota logra escapar del teniente, liberando un poco de todo su poder. Luego vemos a Lich con una máscara de pájaro, con Hina y Nana, ya que lo encontraron. De repente el prota ve a una chica con una nave en forma de pájaro, cayendo por un precipicio, así que va a salvarla. Ella se emociona ya que su sueño siempre ha sido poder volar, y ahora está en el cielo. Así que le pregunta al prota qué hace para poder volar. Él le responde que solo puede saltar muy alto, y le dice que está prohibido investigar formas de volar, y el castigo es la muerte. Ella se hace llamar Pelmo, y le dice que no le importa con tal que pueda cumplir su sueño, así que saca su nuevo invento, pero el prota lo destruye ya que vio que se acercaban soldados del imperio. Como no ven nada extraño se retiran, pero después Pelmo se despide del prota y de Hina, pero ellos no lo entienden. Pelmo muestra que su contador llegó a 0 y explica que su contador depende de cuántas veces intente perseguir su sueño, y si falla baja, y esa fue su última oportunidad. Comienzan a salir manos negras agarrando a Pelmo y llevándola a las profundidades. Hina trata de ayudarla,
ella, pero una mano también trata de llevársela a ella, así que el prota la protege recibiendo una fuerte descarga. Pelmo le dice a Hina que no se preocupe, ya que al menos trató de cumplir su sueño, y las manos terminan de llevársela al abismo. Vemos que el prota está herido por la descarga que recibió. Hina ve que en el ojo del prota hay un contador, y es el número 1. Al día siguiente el prota y Hina están en una feria, pero se encuentran con Lin. Ella le dice que no puede agradecerle por haberla salvado, así que le da las gracias, pero después lo esposa. El prota intenta escapar, pero llega el teniente Yael. Comienzan a pelear, pero son interrumpidos por Nana, diciendo que no pueden pelear aquí, ya que destruirían toda la ciudad. El teniente dice que cuando estaban buscando el prota encontraron una ciudad completamente destruida, y con todos los habitantes eliminados. Uno de los sobrevivientes explicó que salió un dragón con alas gigantes del suelo, y los comenzó a atacar. De repente se escucha un ruido, y se hace un enorme hoyo en el suelo. Dentro tiene como si fueran nubes moradas, y no se puede ver nada. Comienza a salir algo gigante del hoyo, y resulta ser un helicóptero, algo muy moderno para la época que nos hacen creer que estamos. Nadie sabe lo que es esa cosa, y se quedan sorprendidos. El helicóptero comienza a disparar a las personas, pero Yael los protege a todos, creando una barrera de metal. El prota tiene una cara de preocupación, y le dice a todos que huyan. Él comienza a hacer tiempo, pero vemos que las manos están ayudando al helicóptero. Yael dice que no puede ayudar al prota, ya que si ataca a las manos, estaría rompiendo una regla, y las manos lo llevarían al abismo. Vemos que el prota la está pasando mal contra las manos y el helicóptero, así que Yael decide finalmente ayudarlo, y juntos destruyen el helicóptero. Pero de repente una persona sale del hoyo. Ella se hace llamar Sonora Mitsuka, y apunta al prota llamándolo comandante. Yael pide explicaciones, pero Sonora le dispara en el pecho, dejándolo muy herido. Sonora dice que es uno de los haces legendarios, y como ya saben quién es, no puede dejar escapar a nadie, así que comienza a disparar a las personas, matándolos y haciendo una masacre. El prota trata de detenerla, pero Sonora lo abraza diciéndole que la ha extrañado, pero sigue disparando a las personas. El prota decide luchar contra Sonora, que sus balas no son normales, ya que comienzan a seguir al prota, y le dan. Aparecen más soldados con el mismo traje que tiene Sonora, apuntando a los demás. Sonora le dice que no se detendrá, ya que su sueño es ser asesinada por él, y lo llama Rito. Sonora atrapa a un niño y ordena a sus soldados eliminarlo. El prota le repite a Sonora que se detenga, pero ella no hace caso. El niño comienza a llorar, pero vemos que todos los soldados de Sonora están siendo eliminados por el prota. Nana preocupada le dice al prota que se detenga, pero él la manda a callar, eliminando a los soldados restantes y poniéndose una máscara. Vemos que el prota y Sonora están emocionados por pelear contra el otro, y apuestan todas sus estrellas. Nana dice que cuando dos haces comienzan a pelear, solo termina hasta que uno muera. Cuando el prota está a punto de matar a Sonora, ella recuerda los días cuando estaba en la escuela con él. De repente Yael llega a salvar a Sonora, pero vemos que el prota pierde la cordura cuando libera todo su poder y piensa que Yael es su enemigo, así que lo comienza a atacar, pero el prota es demasiado fuerte. Yael tiene que liberar todo su poder, sacan una criatura de metal y comienza a atacar al prota. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. Por Yael y recupera su conciencia. Vemos que al día siguiente Yael fue a hablar con el comandante supremo, llamado Alexandro Grigorovich, que es su padre, pero no es su padre de sangre. Él lo adoptó cuando era niño. Su padre le dice que tenga cuidado con las fuerzas de élite, que son los que lleva el traje que lleva a Sonora, diciéndole que son muy peligrosos y que están en todos lados. Él los llama SSU, ya que cada uno de ellos son portadores de un balot. Yael le pregunta sobre los haces, por qué tienen ese inmenso poder, a lo que su padre le responde que fueron hechos para sincronizarse con sus balots mediante una cirugía, para así incrementar su poder, y con la ayuda de estos superhumanos ganaron la guerra que hubo hace 300 años. Nos dice que este escuadrón no dejaba nada a su paso, eliminando a todos sus enemigos, y el líder de este escuadrón era un tal Lich. También le dice que el efecto secundario de la cirugía es que dejaron de envejecer, a pesar de haber pasado 300 años aún siguen vivos. Yael, después de haber escuchado todo esto, se va donde está el prota, para que se entregue. Nana lo detiene, y desprende un aura de colores, revelándole a todos que también es
es un as. Ella le dice que los enviará hace 300 años, para que vean lo que en realidad pasó y a ver si pueden cambiar algo. Les dice que no bajen la guardia ya que esto no es un sueño. Luego vemos a todos menos a Nana y al prota. Fueron transportados a una escuela, pero ven pasar a Sonara con un uniforme escolar. Ella llama a Rito, que sería el prota, pero lo vemos muy cambiado, ya no tiene el cabello blanco y está más pequeño. Entran a la escuela y se percatan que la tecnología es más avanzada a pesar de estar 300 años en el pasado. Todos los estudiantes se reúnen en una sala. Quien es empujada por un estudiante que se llama Doan. Lin trata de ayudar a Hina pero Doan la golpea. Yael trata de ayudar a las chicas pero se percata que ya no tiene el poder del Balot. Doan quiere golpear a Yael pero llega otro estudiante llamado Takikase para detener la pelea. Vemos que el prota sigue siendo el mismo pervertido que en el futuro, mirando las bragas de Hina. Ella se molesta y lo golpea. De repente aparece un instructor y comienza a hablar diciéndole a todos los estudiantes que ya no son civiles y que ahora son soldados. El otro instructor llamado Frianda comienza a explicar que la nación está en peligro y que ahora mismo están en guerra y por eso hay una enorme escasez de alimentos que está causando la muerte de muchas personas. Después de decir esto llega el director de la escuela llamado Chelman Bach. Él comienza a leer un poema, a lo que todos los estudiantes se comienzan a reír. Él dice que hagan silencio pero nadie le hace caso. El instructor que estaba ahí le dispara en la cabeza a uno de los estudiantes que no dejaba de reírse y luego procede a disparar a 2 estudiantes más. Esto asusta a todo queriéndose ir del lugar, pero es inútil ya que todo está cerrado. El instructor apunta a Hina pero aparece Takikase golpeando su arma con una espada de madera. El prota le dice al instructor que se detenga o si no matará al director. El director le dice que lo pondrá a prueba, así que se levanta y libera todo su instinto de matar. Vemos que nadie puede respirar y se caen al suelo, pero vemos que el prota permanece en pie como si nada, así que la prueba termina. El instructor, que se hace llamar Alan, les dice que estaba disparando balas con pintura roja, así que no ha matado a nadie. Los alumnos comienzan a asistir a clases con normalidad y vemos que el director y el instructor están hablando de que el prota puede ser un buen candidato para liderar a los soldados por la manera en la que actuó, pero su único problema es que no tiene la voluntad de matar personas. Y en clase el director les explica que cada estudiante que reúna 10 estrellas se unirá automáticamente a la milicia y que ellos y su familia recibirán mucho dinero, como también comida, pero si el estudiante reduce sus estrellas a 0 será expulsado. Los estudiantes que completen las tareas que se les dará ganarán estrellas. También le dice que si quieren estrellas rápidamente simplemente tendrán que quitársela a otros. No se permite usar la violencia, así que tienen que apostarlas. El director comienza a dar 2 estrellas a todos los estudiantes de la clase, pero el director le dice que no le dará 2 estrellas al prota, ya que él tiene una prueba especial que consiste en tomar estrellas de otro estudiante, así que tiene solo 3 días para lograrlo. Esto no le importa mucho al prota, diciendo que solo vino a la escuela militar para vigilar a Takikase. El prota en la noche las chicas se van a bañar y el prota las espía, pero ellas se dan cuenta, así que lo echan. Al día siguiente Hina está preocupada por el prota, ya que pronto van a pasar los 3 días. De repente un estudiante llama preocupado a todos, diciendo que lo acompañen a los vestidores. Ven que todos los casilleros están destrozados y les han robado sus estrellas. Una compañera culpa al prota, ya que era el único que realmente necesitaba las estrellas para que no lo expulsen, pero Hina lo defiende diciendo que él no haría algo como eso. Se escucha un grito de una chica, así que salen afuera. Ven que Toa está agarrando del cabello a Sonora. Ella le pide que le devuelva sus estrellas que le robó. Toa le dice a todos que no se los dará, ya que no hay ninguna evidencia y que no ha usado la violencia. Vemos que Toan también le dice a Takikase que le dé sus estrellas por la vida de su abuela. Resulta que la abuela de Takikase toma prestado el dojo de Toan, así que le da sus estrellas. Después todos los que aún seguían teniendo 2 estrellas comparten una estrella con los que no tienen, para que así eviten ser expulsados. Pero vemos que el prota y Takikase se quedaron sin ninguna estrella. El prota le dice a Takikase que igualmente no quería que se volviera soldado, ya que eso implicaría matar personas. Takikase le dice al prota que todo esto lo hace por su abuela, ya que cada día la ve con menos peso y pronto se le acabará toda la comida que tiene en casa. Takikase comienza a llorar, ya que quiere salvar a su abuela con la comida que te dan al convertirte en soldado. Al día siguiente el prota cae encima de Toan, rogándole que le dé las estrellas robadas, pero este le golpea y lo tira hacia la pared. Toan va a la salida de la escuela, pero llega el director diciéndole que le muestre sus 10 estrellas para que pueda salir. Toan le dice al director que tiene 2 estrellas, pero a la hora de tocar sus estrellas salen mini ranas de peluche. Resulta ser que el prota se las cambió cuando chocó contra él en el pasillo. Esto deja muy molesto a Toan. Al día siguiente tienen una prueba, donde tienen que atrapar al mirón de los baños, y si no logran atraparlo tendrán un castigo. El prota se ofrece como chivo expiatorio, para que lo atrapen y así su clase no tenga un castigo. En la noche el prota decide escabullirse en la ducha de las chicas, pero es atrapado por el instructor, así que pierden la prueba. Como castigo son llevados a las montañas. Encuentran un río, y como las chicas tienen sed van a ir a beber agua, pero el prota las hace caer con una cuerda, para verlas con su ropa mojada.
enojada. La chica ya no les importa esto y le dicen al prota que si quiere mirar que mire, ya que si vinieron a esta escuela es para convertirse en soldados. Una de las chicas se comienza a quitar la ropa, pero el prota le tira su chamarra. El prota le pregunta a todos si realmente quieren ser soldados, ya que eso implicaría matar personas. Vemos que a todos no le gusta la idea de matar personas, pero tienen que convertirse en soldados, ya que tienen familia y la paga es buena y te dan mucha comida. Aparece el director diciendo que se pueden convertir en el ejército que no mata. Él les dice que solo tienen que volverse incomparablemente más poderosos que los oponentes. Todos están felices con la idea de convertirse en el ejército que no mata. Luego vemos a Yael que está entrando a escondidas en las instalaciones de la escuela. Ahí escucha la conversación que tiene el director con los inspectores. Están haciendo pruebas con los balos en ratas para ver qué poderes les dan. El experimento fue un éxito, pero una rata se volvió loca y asesinó a todos los demás. El director le da un balot a la rata y vemos que esta comienza a volar rápidamente chocando en las paredes. El director la detiene con su mano congelando a la rata. Yael se sorprende de esto y ve a una niña que está ahí diciéndole que morirá en 5 segundos. Vemos que poco después uno de los inspectores pasa por el pasillo y no ve a nadie. La niña lo lleva a su habitación para que esté a salvo. Ella tiene el poder de teletransportarse y le dice que en 7 minutos se dirija al ascensor, ya que a esa hora no habrá nadie. Yael confundido le pregunta quién es. Ella le responde que su nombre es Nana y es el experimento número 7. Nana le cuenta que recibió una carta de su yo futura diciendo que enviaría a alguien. Básicamente Nana tiene el poder de viajar en el tiempo. Nana dice ser la primera As, conocida como As del conocimiento. Yael se despide de Nana y se va, pero es descubierto por un inspector. Yael le tira su arma con un golpe y le trata de dar otro golpe, pero el inspector lo bloquea. Yael trata de atacar al inspector nuevamente, pero él sabe sus movimientos. Él recuerda que el único que puede saber su forma de pelear es su padre adoptivo, quien le enseñó esas técnicas. Yael le explica que es del futuro y que es su padre adoptivo. Le dice que fue enviado por Nana para cambiar el pasado. Al parecer el inspector le cree, pero se sorprende de que Nana pueda viajar al pasado, ya que ellos solo pensaban que podía mirar el futuro. Al día siguiente el inspector los lleva a ver la ciudad. De la nada salen muchas personas con palos y cuchillos, diciéndoles que entreguen comida. El inspector dispara al suelo como advertencia para que no se acerquen. Él comienza a decir que cientos mueren de hambre todos los días. Un niño con una espada apunta a Lynn, diciéndole que le dé comida. Lynn, que tiene un bocadillo, trata de dárselo, pero aparece el inspector y se lo quita. Ella le reclama que se lo dé al niño, pero él le dice que no sea tonta y que no crea que si le da esa comida el niño regresará vivo a su casa, con todas estas personas hambrientas. Luego todos se reúnen para hablar en privado. Hina le dice a todos que tienen que cambiar el futuro y no dejar que el prota se convierta en un as, pero Yael le dice que eso será imposible. Pele también está de acuerdo, diciendo que la guerra la ganaron ya que el prota y todo su equipo se convirtieron en ases, y si no pasa ese acontecimiento ellos dejarán de existir, ya que todo su pueblo fueron creados después de la guerra. Al día siguiente están en un entrenamiento habitual. Yael tiene un enfrentamiento amistoso con su padre para hacerse más fuerte. Llega el director y le da arma a todos y a Hina un botiquín, diciéndole que tiene un corazón bondadoso. Los demás se quedan confundidos ya que le dieron armas antiguas y no pistolas. El director le dice que las armas modernas solo se usarán al principio de la guerra y como la guerra será de muchos años, terminarán agotándose, así que tienen que aprender a usar estas armas antiguas, como también pelear cuerpo a cuerpo. Todos se emocionan así que se van a practicar. El director se va a hablar con la inspectora Frienda. Ella le cuenta que la guerra comenzará pronto. Como los recursos son limitados cada vez más en el mundo, básicamente los enviarán para bajar la población. Frienda le recomienda al director hacer pruebas de los balos en humanos, pero él se molesta, ya que todavía no es muy seguro y si sale mal podrían morir. Todos se fueron a la playa y están disfrutando. Vemos que el prota está tocando a las chicas como siempre, pero es atrapado. El director les dio esta recompensa por haber trabajado muy duro. Luego hacen una prueba de banderas entre clases, a lo que el equipo del prota termina ganando. En la noche agradecen todos al prota, ya que sin él no hubieran podido seguir avanzando. Y por el prota el director les ofreció ser un ejército que no mata. El director está en la sala con los inspectores. Reciben un audio de uno de sus aliados, que fue asesinado por los enemigos, diciendo que los han encontrado y no tienen mucho tiempo de que lleguen a la escuela. Al día siguiente dan el anuncio de que el prota fue elegido para ser el primero en someterse a la cirugía. Los demás están confundidos y protestan. Frienda les dice que con el entrenamiento que llevan es difícil que ganen a un enemigo experimentado, así que necesitan a alguien que tenga poderes para que los ayude si no quieren morir en batalla. El prota le dice a todos que no se preocupen, ya que él sabe que saldrá bien de la cirugía. El prota se somete a la operación y vemos que el director le pasa su sangre. Lynn y Hina están preocupadas por el prota, así que hablan entre ellas. Se dan cuenta que las dos tienen sentimientos románticos por el prota. En ese momento llega el inspector anunciando que la operación fue todo un éxito, pero tienen que esperar que el prota se recupere. De repente se escucha un ruido de un helicóptero. El inspector no le presta mucha importancia ya que cree que son sus aliados, pero recuerda el audio que le enviaron ayer. Sale corriendo a la ventana
llamada y le dice a todos que huyan. Vemos como los helicópteros comienzan a tirar misiles a la escuela. Algunos estudiantes mueren en el proceso. Salen los enemigos y comienzan a atacar a todos. Sonora entra en pánico y uno de los soldados enemigos se acerca para atacarla, pero Joan coge su arma y le dispara a los enemigos. Aquí yo pensé que Joan se iba a salvar a sí mismo, pero ayuda a Sonora. Vemos que el prota todavía no termina de recuperarse, así que los demás tratan de esconderse, mientras el inspector hace tiempo para que ellos escapen. Finalmente el prota despierta de la operación, así que el director le da una espada, diciéndole que este elevará su poder, ya que está ligado a su Ballot. También le dice que vaya a salvar a todos. Vemos al prota que ahora con los poderes del Ballot, todo lo ve más lento. El prota llega donde están todos sus compañeros, pero como todavía no controla su poder, choca contra la pared. Los soldados enemigos comienzan a disparar al prota, pero él ve las balas como si estuvieran detenidas, así que las esquiva fácilmente. Ve que algunos de sus compañeros están heridos, así que él se enoja muchísimo. Golpea a los soldados y destruye el helicóptero. Vemos que el prota no está matando a nadie, solo los está noqueando. Todos festejan, pero uno de los enemigos se levanta. Él comienza a burlarse de que no mata a los enemigos y le dice que le dará una experiencia. Se quita el traje y tiene bombas alrededor de su pecho, pero el prota le quita el control para que no explote, pero no le importa el enemigo, ya que le dice que en alguna parte de la escuela han puesto bombas. El enemigo comienza a contar hasta 10. El prota le dice que se detengan, que no quiere matar a nadie, pero están a punto de explotar todo, así que el prota agarra su espada y mata a todos. Pero antes de caer al suelo, el capitán enemigo le dice que mintió sobre las bombas, para que así vea cómo es la guerra en realidad. El prota queda impactado sobre la situación, así que hace creer a todos que no le afectó esto y sale corriendo. Hina lo sigue y lo ve que está vomitando. El prota se arrepiente de haber matado a una persona. Hina trata de consolarlo, pero esto no funciona. El prota comienza a decir que fue bueno que él matara a los enemigos, ya que ahora él puede matar ya que tiene las manos llenas de sangre, y ahora él no hará que ninguno de sus compañeros tenga que matar a nadie. Vemos que Hina y los demás están siendo transportados al futuro, y se dan cuenta que no pudieron cambiar el pasado. Hina antes de partir besa al prota, y le dice que lo recuerde, ya que lo estará esperando. Ahí Nana nos comienza a contar lo que pasó con el prota, después de que Hina y los demás regresaran al futuro. Nos dice que la guerra comenzó poco después, y el objetivo era disminuir la población drásticamente. Vemos que el prota es enviado a su primera misión, pero ahora no duda en matar personas. Todos se alegran cuando regresa, pero su personalidad ha cambiado. Ese día mató a 337 personas. Ese día también conoció a Nana pequeña y jugó con ella. Vemos que el prota cambia drásticamente cada día. Es enviado a su segunda misión. Ese día mata a 10.000 personas y perdió la habilidad de sonreír. Al otro día aparecen sus compañeros enfrente de él y se levantan las faldas para tratar de animarlo, pero este no les hace caso y le dicen que no maten a nadie. En la tercera misión el prota usó una máscara y jamás se la quitó enfrente de los demás. La clase le reclama al director diciéndole que quieren hacerse la operación para que el prota no tenga que hacerse cargo de todas las muertes del solo. El director acepta, pero solo elige a 4 de ellos: Sonora, Takikase, Toan y el inspector Alexandro, que sería el padre de Jail. Todos se hacen la operación y es un éxito, pero vemos que el prota solo lleva a Toan y no deja ir a los demás a las misiones, y como es el capitán del equipo no lo pueden desobedecer. Toan y el prota cumplen con éxito las misiones que se les dan. Al día siguiente el prota se vuelve loco y los demás lo tratan de detener, pero es inútil. En ese momento el prota corta el brazo de Sonora con su espada. Pasaron los días y vemos que Takikase ataca las instalaciones para robar un Ballot. El director manda a Rito a recuperar el Ballot robado, así que él va, pero en el proceso mata a Takikase. Culpándose por la muerte de Takikase, el prota sufrió un paro cardíaco, así que fue internado. Cuando despertó nos cuenta que buscó a sus compañeros, pero se enteró que ellos fueron a ayudar a los huérfanos en la guerra, y como todavía no había suficiente comida, ellos daban de su comida a los niños, así muriendo de hambre. Ese día Nana y el prota escaparon de la guerra. Nana nos dice que en los primeros 50 años el prota no se quitó la máscara. En 100 años ya no decía una palabra. Nana está emocionada ya que en el año 150 el prota comenzó a hablar otra vez, y dice que cuando se recupere le pedirá que sea su esposa. Ella dice que no le importa seguir esperando, ya que esperó más de 200 años. Nana está desanimada y pierde las esperanzas, ya que pasaron más de 300 años y el prota sigue como está. Volvemos al presente y todos comienzan a beber, pero después Yael comienza a golpear al prota. Yael le dice que le dé la tablet de Nana, donde ella documenta todo. El prota comienza a ver los videos de Nana pequeña, hasta la adulta. Ahí descubre que Nana estaba enamorada desde pequeña de él. El prota se disculpa con ella por haberle hecho sufrir todo este tiempo. Ella siempre estuvo a su lado, pero el prota seguía triste. Nana está feliz de esto y lo perdona. Al día siguiente Hina va a hablar con el prota a solas, pero él le dice el nombre de su madre, que se llama Sukina Farrow. Hina se queda confundida, ya que sabe el nombre de su madre sin que ella se lo haya dicho. El prota comienza a decir que su madre era su amiga de la infancia, y cuando vio por primera vez a Hina, ya que tenía un gran parecido a ella. Él dice que la madre de Hina es una persona igual que él, que vivió más de 300 años, pero cuando realmente supo que la madre de Hina era su amiga de la infancia, es cuando vio que Hina tenía un Ballot, pero el que tenía no
no era uno normal, ya que era uno de los primeros que se crearon. El prota le dice que nunca vio a su padre ya que él lo mató. Hina no lo puede creer y él revela que su padre en realidad es Tsukikase, el que mató en el pasado. Vemos que todos caen al suelo ya que el prota puso algo en la bebida para que todos se pongan a dormir. Todos despiertan y se dan cuenta de que el prota fue a pelear contra el ejército. Vemos que el prota encuentra a Johan y comienzan a pelear. Los demás llegan a la ciudad pero está completamente destruida y ven ahí tirado al prota. Pele lo revisa pero su corazón dejó de latir. Yael se va a hablar con su padre. Él lo saluda pero Yael no le presta atención. Vemos que Yael ataca a su padre y comienzan a pelear, pero Yael pierde, ya que su padre tiene el poder de un Balot original. Lo que quería Yael con esto es que lo despidieran, para así poder ayudar al prota y no causar problemas a su padre. Vemos que Johan capturó a Hina, Pele y a Alin. Él los tortura para que le diga dónde está Sonora, pero llega uno de los guardias del ejército, intentando darle una medicina a Hina, para ver si uno de sus experimentos funciona. Johan ve esto y no lo permite, atacando con su poder a los soldados. Llegan más soldados pero Johan los vence fácilmente. Esto hace derrumbar el lugar y Hina tira por accidente el balo que tenía. Johan lo ve y le dice a Hina dónde consiguió este baluto original y la comienza a torturar nuevamente. Nana aparece para que Johan no mate a Hina. Lin en ese momento escapa a buscar al prota. Vemos que sigue tirado en el mismo lugar. Lin hace todo lo posible para revivirlo y lo logra. El prota llega al lugar donde están todos, así que comienza a tener un épico enfrentamiento con Johan. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too. De repente aparece Sonora fuera de control otra vez, con la intención de matar al prota. Johan le dice que todo esto es su culpa, de que sus compañeros hayan muerto. De repente aparece Yael para ayudar al prota, así que comienzan una pelea 2 contra 2. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Yael vence a Sonora y el prota gana a Johan. Vemos un flashback de Johan cuando estaba en la guerra con el prota. Tenían que matar a todos pero el prota se negaba a matar a los niños. Pero como no tenían que dejar a nadie con vida, Johan se encargaba de matar a los niños él mismo. El prota se disculpa con Johan por dejarle toda esa carga él solo. Al día siguiente todos se reúnen. El prota le dice a todos que para que puedan ganarle al ejército tienen que conseguir más aliados. Y así termina la primera temporada de Plunderer. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like y comentar qué próximo anime quieres que resuma.